Valeria González revisó su reloj por tercera vez mientras subía las escaleras del edificio corporativo. Las suelas de sus zapatos baratos hacían un ruido extraño contra el mármol brillante del piso. Eran las 7:15 de la mañana, y ya llegaba tarde a su primera reunión importante como analista junior en Technovision. Se había levantado a las 5 para tomar 2 camiones desde su pequeño departamento en la periferia de la Ciudad de México. El trayecto de 2 horas le daba tiempo para repasar sus notas, pero también para que los nervios le carcomieran el estómago. Llevaba apenas 3 semanas en la empresa, y esta presentación podría definir si se quedaba o regresaba a Oaxaca con las manos vacías. Al llegar al piso 18, respiró hondo y empujó la puerta de cristal de la sala de juntas. 12 pares de ojos se volvieron hacia ella. El silencio fue inmediato y pesado. «Disculpen el retraso», murmuró dirigiéndose hacia una silla vacía al fondo de la mesa. Fue entonces cuando escuchó la primera risita ahogada. Carla Méndez, la directora de marketing, tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer elegante, de cabello rubio perfectamente peinado, y un traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Valeria. «Valeria, querida», dijo Carla con una voz dulce que sonaba falsa. «Creo que tuviste un pequeño accidente». Valeria bajó la mirada y sintió que el mundo se desplomaba. Su blusa blanca tenía una rasgadura en el hombro, probablemente causada por la correa de su bolsa durante el ajetreo del transporte público. El forro de su sostén barato se asomaba por la abertura. Las risas comenzaron como murmullos, pero pronto llenaron toda la sala. Algunos ejecutivos intentaron disimular, pero otros fueron crueles en su diversión. Valeria sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. «Quizá deberías considerar hacer compras en lugares más apropiados», continuó Carla provocando más risas. «Después de todo, representas a la empresa». Valeria quiso desaparecer. Quiso correr hacia la puerta y no parar hasta llegar a su pueblo natal, donde la pobreza no era motivo de burla porque todos la compartían. Sus manos temblaron mientras trataba de cubrir la rasgadura con su carpeta. En ese momento, una voz profunda cortó el aire como un cuchillo. «Suficiente». Santiago Robles se levantó de su lugar en la cabecera de la mesa. Era un hombre de 40 años, alto y de presencia imponente, con el cabello ligeramente canoso en las sienes. Como CEO de Technovision, su palabra era ley en esa sala. Sin decir más, se quitó su blazer negro y caminó hasta donde estaba Valeria. El silencio ahora era absoluto. Nadie se atrevía ni a respirar fuerte. «Toma», le dijo en voz baja, extendiendo la prenda hacia ella. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Santiago tenía una expresión seria, pero en sus ojos había algo que ella no pudo identificar del todo. «¿Compasión? ¿Respeto? Gracias», susurró, poniéndose el blazer. Le quedaba grande, pero la cubría completamente. Santiago regresó a su lugar sin dirigir ni una mirada a los demás. Su camisa blanca impecable contrastaba con el ambiente tenso de la sala. «Continuemos con la reunión», dijo con autoridad. «Valeria, por favor, preséntanos tu análisis del mercado latinoamericano». Valeria respiró profundo y abrió su carpeta. Las manos ya no le temblaban. Algo en el gesto de Santiago le había devuelto la confianza. Comenzó a hablar con voz clara sobre las oportunidades de expansión, los datos que había recopilado durante noches enteras de investigación, las estrategias que podían funcionar. Durante los siguientes 20 minutos, la sala se llenó de una energía diferente. Varios ejecutivos tomaron notas, hicieron preguntas inteligentes, mostraron genuino interés en sus propuestas. Carla permaneció en silencio, con una expresión cada vez más molesta. Cuando Valeria terminó, Santiago asintió con aprobación. «Excelente trabajo. Esto es exactamente el tipo de perspectiva que necesitamos». Al final de la reunión, mientras todos salían de la sala, Santiago se acercó a Valeria. «Quédate un momento, por favor». Cuando se quedaron solos, él habló sin rodeos. «Lo que pasó aquí no va a volver a suceder, ¿está claro?» Valeria asintió, aún procesando todo lo que había ocurrido. «Señor Robles, su blazer...» Comenzó a quitárselo. «Quédatelo por ahora», la interrumpió. Y Valeria,
Tu presentación fue sobresaliente. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Salió de la sala dejándola sola con 1.000.000 de preguntas. Valeria se miró en el reflejo de la ventana. El blazer le daba una apariencia completamente diferente, más segura, más profesional. Pero no era la ropa lo que había cambiado algo en ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la había defendido sin esperar nada a cambio. El resto de la mañana pasó como una nebulosa para Valeria. Regresó a su pequeño cubículo en el área de analistas junior, todavía usando el blazer de Santiago. Sus compañeros la miraban de manera extraña, algunos con curiosidad, otros con algo que parecía respeto renovado. Pero las miradas que más la incomodaban venían del otro lado de la oficina, donde Carla Méndez había estado haciendo llamadas telefónicas toda la mañana. Su voz no llegaba clara, pero su lenguaje corporal era inconfundible. Estaba furiosa. A la hora del almuerzo, Valeria se dirigió al baño para lavarse la cara y tratar de procesar lo que había pasado. Frente al espejo, se quitó el blazer y volvió a ver la rasgadura en su blusa. La humillación regresó como una ola fría. No importaba cuán bien hubiera presentado su análisis, seguía siendo la chica pobre de Oaxaca que no podía comprarse ropa decente. Tomó una decisión. Regresaría a su escritorio, redactaría su renuncia y se la entregaría a Recursos Humanos antes del final del día. No podía seguir en un lugar donde cada día sería una batalla por ganarse el respeto que otros recibían automáticamente. Cuando salió del baño, casi chocó con Santiago en el pasillo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó directamente. «Bien, señor Robles. Aquí tiene su blazer», respondió tratando de mantener la compostura. «Te dije que te lo quedaras por ahora», insistió. «¿Has almorzado?». Valeria negó con la cabeza. En realidad, había traído un sándwich de casa, pero se le había quitado el apetito. «Ven conmigo», dijo Santiago, comenzando a caminar hacia los elevadores. «Señor Robles, no es necesario que...». Santiago. «Y sí, es necesario». La llevó a la cafetería ejecutiva en el último piso del edificio. Era un lugar al que Valeria nunca había entrado, con ventanales enormes que mostraban toda la ciudad. Santiago pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa junto a la ventana. «Quiero que sepas algo», comenzó. «Lo que pasó esta mañana no tuvo nada que ver contigo y todo que ver con la inseguridad de otras personas». Valeria jugueteó con su taza sin tomar el café. «Señor Santiago, aprecio lo que hizo, pero creo que es mejor que renuncie. No encajo aquí». «¿Por qué?». «Porque tu ropa es más barata que la de los demás. Porque vienes de Oaxaca y no de una familia adinerada del sur de la ciudad». La pregunta la tomó por sorpresa. Santiago continuó. «Mi madre fue empleada doméstica durante 30 años. Trabajaba 14 horas al día para pagarme la universidad. Usé la misma camisa durante todo mi primer año de trabajo porque era la única que tenía. La diferencia es que yo tuve suerte. Nadie se burló de mí el primer día». Valeria lo miró realmente por primera vez. Había algo en sus ojos que no había notado antes, una vulnerabilidad que contrastaba con su autoridad natural. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó en voz baja. «Porque tu presentación de esta mañana fue la mejor que he escuchado en meses. Porque tienes una perspectiva que nadie más en esta empresa posee. Y porque si te vas, ellos ganan». Mientras tanto, 3 pisos más abajo, Carla Méndez terminaba una llamada telefónica crucial. «Papá, necesito que hables con los otros inversores», decía en voz baja. «Esta chica va a ser un problema. Santiago está actuando de manera irracional, y eso puede afectar nuestras decisiones comerciales». Al otro lado de la línea, Roberto Méndez, uno de los principales accionistas de Tecnovision, escuchaba con atención. «¿Estás segura de que no estás exagerando, mija?», le dio su blazer enfrente de todo el consejo directivo. La defendió como si fuera, no sé, especial o algo así. Y ahora están almorzando juntos en la cafetería ejecutiva. Hubo una pausa larga. «Está bien, hablaré con los demás. Pero ten cuidado, Carla. Santiago no es fácil de manipular. No necesito manipularlo. Solo necesito que esta chica entienda cuál es su lugar». De vuelta en la cafetería, Santiago y Valeria seguían conversando. Ella le había contado sobre su infancia, sobre cómo había estudiado de noche mientras ayudaba en la tienda de su familia durante el día, sobre el sacrificio que había significado venir a la Ciudad de México.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia?, dijo Santiago. Que nunca te diste por vencida. Eso es más valioso que cualquier título universitario elegante. Por primera vez en el día, Valeria sonrió genuinamente. Entonces, ¿no vas a renunciar?, preguntó él. No lo sé. Déjeme pensarlo. Te propongo algo mejor. Dame una semana. Si después de una semana sigues sintiendo que no perteneces aquí, personalmente te ayudaré a encontrar algo mejor en otra empresa. Valeria lo miró sorprendida. ¿Por qué haría eso por mí? Santiago se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Porque creo que todos merecemos al menos una oportunidad real. Y porque... Se detuvo buscando las palabras correctas. Porque algo me dice que tu éxito aquí podría cambiar muchas cosas, no solo para ti. Esa tarde, cuando Valeria regresó a su escritorio, encontró una nota en su computadora. Era de Carla. Reunión mañana a las 8 a.m. Oficina 1205. Asunto: expectativas departamentales. Valeria miró hacia la oficina de Santiago, visible a través de las paredes de cristal. Él estaba en una videoconferencia, gesticulando mientras explicaba algo. Se veía completamente en su elemento. Ella, por otro lado, se sentía como si estuviera a punto de entrar en una guerra que apenas comenzaba a entender. 3 días después del incidente en la sala de reuniones, Valeria había logrado establecer una rutina que le daba cierta sensación de normalidad. Llegaba temprano, mantenía la cabeza baja, hacía su trabajo y evitaba cualquier interacción innecesaria con Carla y su círculo cercano. La reunión con Carla había sido exactamente lo que esperaba. 1 hora de comentarios pasivo-agresivos sobre estándares profesionales y la importancia de mantener la imagen corporativa. Valeria había asentido en silencio, tomado notas que no significaban nada, y salido de ahí sintiéndose más pequeña que nunca. Pero algo había cambiado desde su conversación con Santiago. Ya no pensaba en renunciar cada 5 minutos. En lugar de eso, se concentraba en hacer el mejor trabajo posible, como si cada análisis y cada reporte fueran una pequeña declaración de guerra. Era jueves por la tarde, cuando Santiago apareció junto a su cubículo. ¿Tienes planes para mañana después del trabajo?, preguntó sin preámbulos. Valeria levantó la vista de su computadora, sorprendida. Varios de sus compañeros giraron discretamente para escuchar. No, señor. Santiago, se corrigió. ¿Por qué? Hay una cafetería que quiero mostrarte. Hacen el mejor café de olla de la ciudad, o eso dicen. ¿Te interesa comprobarlo? La pregunta flotó en el aire como una invitación a algo mucho más grande que una simple taza de café. Valeria sintió las miradas de toda la oficina clavadas en ella. Está bien, respondió tratando de sonar casual. Perfecto. Te veo en el lobby a las 6. Santiago se alejó dejando a Valeria con el corazón acelerado y la certeza de que acababa de cruzar una línea invisible. Al día siguiente, a las 6 en punto, Valeria esperaba en el lobby usando su mejor vestido, que seguía siendo modesto comparado con la ropa de sus colegas, pero era limpio y le quedaba bien. Santiago bajó puntual, vestido de manera más casual que de costumbre, jeans oscuros y una camisa blanca sin corbata. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa que ella no le había visto antes. La cafetería estaba en el barrio de la Roma, en una esquina tranquila rodeada de árboles. Era pequeña, con mesas de madera desgastada y el aroma de canela flotando en el aire. Nada que ver con los lugares elegantes donde Valeria imaginaba que Santiago pasaba su tiempo libre. Mi abuela vendía café de olla en el mercado de Toluca, dijo él mientras esperaban su orden. Cada vez que pruebo uno bueno, me recuerda a ella. ¿Su abuela vivía en Toluca?, preguntó Valeria genuinamente curiosa. Toda su vida. Mi madre se vino a la ciudad cuando tenía 17 años, embarazada y sin dinero. Mi abuela se quedó en el pueblo hasta que murió. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El café llegó humeante, con ese sabor dulce y especiado que solo se conseguía con piloncillo auténtico. Está bueno, admitió Valeria después del primer sorbo, aunque el de mi mamá sigue siendo mejor. Santiago rió. Todas las madres hacen el mejor café del mundo. Es una ley universal. La mía lo hace en una ollita de barro que heredó de mi bisabuela.
Dice que el secreto está en nunca lavarla completamente, para que conserve el sabor de todos los cafés anteriores. ¿Extrañas Oaxaca? La pregunta la tomó desprevenida por su sencillez. Todos los días, admitió. Pero no puedo regresar. Al menos, no todavía. ¿Por qué viniste a la Ciudad de México? Valeria giró la taza entre sus manos, considerando cuánto compartir. Mi hermano menor necesita una operación. Es algo caro, y en el pueblo no hay suficientes oportunidades para ganar lo que necesitamos. Así que vine aquí, conseguí este trabajo y cada mes mando dinero a casa. Santiago asintió sin decir nada, pero algo en su expresión cambió. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Por qué sigues en la Ciudad de México si tu familia es de Toluca? Al principio, por las mismas razones que tú. Mi madre necesitaba que yo triunfara, que justificara todos sus sacrificios. Después, por costumbre, y ahora, se detuvo como si estuviera sorprendido por lo que iba a decir. Ahora ya no estoy seguro. Pasaron la siguiente hora hablando de cosas que nunca habían compartido con nadie en la oficina. Santiago le contó sobre las noches que su madre llegaba tan cansada que se quedaba dormida en el sofá sin cenar. Valeria le habló de cómo había estudiado la preparatoria por las noches, después de trabajar todo el día en la tienda familiar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Santiago mientras pagaba la cuenta. En todos estos años construyendo la empresa, nunca había tenido una conversación tan honesta con alguien del trabajo. Tal vez porque nunca había conocido a alguien que entendiera lo que es tener hambre de verdad, respondió Valeria. Caminaron de regreso al metro en silencio cómodo. Cuando llegaron a la estación, Santiago se detuvo. Valeria, quiero que sepas que lo que compartimos aquí es importante para mí. Para mí también, admitió ella. ¿Te parece si repetimos esto la próxima semana? Valeria sonrió, y por primera vez desde que había llegado a la ciudad, se sintió como si tal vez, solo tal vez, había encontrado algo parecido a un amigo. Me parece perfecto. Mientras bajaba las escaleras del metro, no se dio cuenta de que Carla Méndez las había estado observando desde su auto, estacionado al otro lado de la calle. Tampoco vio cómo Carla tomó varias fotos con su teléfono antes de arrancar el motor y desaparecer en el tráfico nocturno. El lunes por la mañana, Valeria encontraría un sobre en su escritorio con una sola palabra escrita en la parte exterior: cuidado. Pero esa noche, caminando hacia su departamento, solo pensaba en lo fácil que había sido hablar con Santiago y en cómo algo tan simple como una taza de café podía hacer que la ciudad se sintiera un poco menos solitaria. El lunes por la mañana, Valeria llegó a la oficina con una sensación extraña en el estómago. El sobre que había encontrado en su escritorio el viernes anterior seguía guardado en su bolsa, sin abrir. Durante todo el fin de semana, había tratado de convencerse de que era solo una broma de mal gusto, pero algo le decía que las cosas estaban a punto de complicarse. Su proyecto más importante hasta la fecha, un análisis detallado sobre la expansión a mercados rurales, debía presentarse esa misma tarde al comité de inversiones. Había trabajado durante 3 semanas en él, quedándose hasta tarde para asegurar que cada número fuera perfecto, cada recomendación estuviera respaldada por datos sólidos. A las 10 de la mañana, abrió el archivo para hacer una última revisión antes de la presentación. Lo que vio la dejó helada. Los números estaban completamente cambiados. Las proyecciones de ingresos que había calculado cuidadosamente aparecían infladas en un 300%. Las estrategias de implementación habían sido reemplazadas por propuestas irreales que cualquier ejecutivo con experiencia reconocería como fantasiosas. «No puede ser», murmuró, revisando la fecha de la última modificación. El archivo había sido alterado el viernes por la noche, a las 11:47 p.m., mucho después de que ella se hubiera ido. Pero según el historial del sistema, la modificación aparecía bajo su usuario. Con manos temblorosas, buscó en su respaldo personal. También había sido alterado. Revisó su correo electrónico para encontrar las versiones que había enviado a su supervisor durante el proceso. Todos los archivos adjuntos mostraban los mismos números erróneos. Alguien había saboteado su trabajo de manera sistemática y sofisticada. «Valeria, ¿todo bien?», preguntó Miguel, un analista senior que trabajaba en el cubículo contiguo. «Miguel,
¿Puedes ayudarme con algo?, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Recuerdas los números que te mostré la semana pasada sobre el proyecto rural? Miguel se acercó y miró la pantalla. Estos no son los números que viste conmigo, dijo inmediatamente. Los ingresos proyectados eran mucho más conservadores. ¿Qué pasó? Antes de que Valeria pudiera responder, Carmen, otra analista, se unió a la conversación. Yo también revisé parte de tu análisis el jueves, dijo. Esto definitivamente no es lo mismo que me enseñaste. La presentación estaba programada para las 2 de la tarde. Valeria tenía 4 horas para demostrar que su trabajo había sido saboteado o enfrentar las consecuencias de presentar un análisis completamente erróneo frente a los principales ejecutivos de la empresa. Con la ayuda de Miguel y Carmen, comenzó a reconstruir el proyecto original. Miguel había tomado notas durante su conversación de la semana anterior y Carmen recordaba algunos de los gráficos que había visto. Pero sin los datos originales completos, sería imposible recrear todo el trabajo. A las 12 del mediodía, Santiago pasó por su escritorio. ¿Cómo va todo para la presentación?, preguntó con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. Necesito hablar con usted, dijo Valeria en voz baja. Es urgente. Santiago la llevó a su oficina y cerró la puerta. Valeria le explicó toda la situación, mostrándole las discrepancias en los archivos y el testimonio de sus compañeros. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó Santiago con una expresión que Valeria no había visto antes. Sus ojos se habían endurecido de una manera que la hizo recordar por qué este hombre había llegado a ser CEO. Tengo sospechas, pero no puedo probarlo, admitió. Santiago tomó su teléfono interno. Patricia, cancela mi reunión de la 1 y convoca a una reunión de emergencia del Comité de Inversiones para las 4. Sí, mueve la presentación de Valeria. Colgó y se dirigió a ella. Tienes 2 horas adicionales, usa los recursos que necesites. Miguel y Carmen pueden ayudarte oficialmente. Yo me encargo de que sus supervisores lo aprueben. Durante las siguientes 2 horas, Valeria trabajó como nunca antes en su vida. Miguel consiguió acceso a los servidores de respaldo históricos, donde encontraron una copia de seguridad de su archivo original de hace una semana. Carmen contactó a los proveedores de datos externos para verificar las cifras que Valeria había usado inicialmente. A las 3:30 tenían una versión reconstruida que, aunque no era idéntica al trabajo original, era sólida y presentable. La reunión comenzó puntualmente a las 4. Valeria entró a la sala con el corazón acelerado, pero esta vez no por nervios, sino por determinación. Santiago había convocado no solo al comité de inversiones, sino también a los jefes de departamento, incluyendo a Carla. Antes de comenzar, anunció Santiago, quiero que sepan que hubo un intento de sabotaje al trabajo de la analista González. Hemos documentado evidencia de alteraciones no autorizadas a sus archivos. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Carla permaneció imperturbable, pero Valeria notó que sus nudillos se habían puesto blancos de apretar las manos. La presentación fue un éxito. Los números reconstruidos eran conservadores pero realistas. Las estrategias eran innovadoras y factibles. Varios miembros del comité hicieron preguntas penetrantes que Valeria respondió con confianza. Al final, el director de inversiones sonrió. Excelente trabajo, González. Aprobamos el proyecto para la siguiente fase. Después de la reunión, mientras la sala se vaciaba, Santiago se acercó a Valeria. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Creo que sí, respondió, aunque aún sentía las piernas temblorosas. Valeria, lo que pasó hoy no va a quedar así. Voy a llegar al fondo de esto. Esa noche, mientras empacaba sus cosas para irse, encontró una nota nueva en su escritorio. Esta vez no era anónima. Estaba firmada por Carla. Esto es solo el comienzo. Pero por primera vez desde que había llegado a Tecnovision, Valeria no se sintió intimidada. Se había enfrentado al sabotaje y había salido victoriosa. Tenía aliados que la respaldaban y un jefe que estaba dispuesto a luchar por ella. Guardó la nota en su bolsa junto con la anterior. Algún día, pensó, podría necesitar esa evidencia. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Valeria revisaba los avances de su proyecto rural. El teléfono sonó con insistencia, y cuando vio el número de Oaxaca en la pantalla,
supo que no eran buenas noticias. «¿Valeria?» La voz de su hermana Rosa sonaba quebrada. «Es mamá. Tuvo otro episodio anoche. El doctor dice que necesita la cirugía ahora. No puede esperar más». Valeria cerró los ojos y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Había estado ahorrando cada peso durante meses, pero aún le faltaba casi la mitad del dinero necesario para la operación. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó tratando de mantener la calma. «2 semanas máximo. Si no, el doctor dice que...» Rosa no pudo terminar la frase. Después de colgar, Valeria se quedó inmóvil en su escritorio. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto, y aún no era suficiente. Pensó en pedir un préstamo, pero con su salario de analista junior, ningún banco le daría la cantidad que necesitaba. «¿Todo bien?». Miguel apareció a su lado con una taza de café. «Problemas familiares», murmuró limpiándose los ojos rápidamente. Durante el resto del día, Valeria funcionó en piloto automático. Respondía a emails, asistía a reuniones, sonreía cuando era necesario, pero su mente estaba en Oaxaca, con su madre en una cama de hospital. A las 6 de la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, Santiago apareció junto a su cubículo. «¿Vienes?», preguntó, refiriéndose a su café semanal que se había convertido en tradición. Valeria estuvo a punto de cancelar, pero algo en la expresión de Santiago la hizo cambiar de opinión. Tal vez, 1 hora fuera de la oficina, la ayudaría a pensar con claridad. Esta vez fueron a un lugar diferente, una pequeña cafetería en la colonia Condesa, con mesas en la terraza. Santiago pidió 2 cafés y se sentaron bajo las luces tenues que colgaban de los árboles. «Estás muy callada hoy», observó después de unos minutos. Valeria jugueteó con su taza sin beber. «Mi madre está enferma. Necesita una operación urgente». Santiago se inclinó hacia adelante con atención completa. «¿Qué tipo de operación?». «Del corazón. Es algo que hemos sabido que llegaría, pero pensé que tendríamos más tiempo», explicó. Y antes de darse cuenta, le estaba contando todo. El diagnóstico, el costo, sus ahorros insuficientes, la desesperación que sentía. Cuando terminó, Santiago permaneció en silencio por un momento largo. «¿Cuánto necesitas?», preguntó finalmente. Valeria lo miró sorprendida. «No, Santiago, no puedo aceptar dinero de ti». «¿Por qué no?». Porque cambiaría todo. Cambiaría esto», señaló el espacio entre ellos. «Cambiaría la forma en que me ves, la forma en que me veo a mí misma». Santiago se recostó en su silla, estudiándola. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», dijo después de un momento. «Tu orgullo, pero a veces el orgullo puede ser un lujo que no nos podemos permitir. Es fácil decirlo cuando nunca has estado en mi posición». «Tienes razón», admitió. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Preferirías que tu madre muriera antes que aceptar ayuda de un amigo?». La pregunta golpeó a Valeria como un puñetazo. Sabía que Santiago tenía razón, pero algo dentro de ella se resistía. «No es solo eso», dijo finalmente. «Es que no sé qué esperas a cambio». Santiago la miró fijamente. «¿Qué crees que espero?». «No lo sé. Y eso es lo que me asusta». Santiago se inclinó hacia adelante, más cerca de lo que habían estado nunca. «Valeria, lo que siento por ti no tiene nada que ver con el dinero. Y si piensas que un préstamo me daría algún tipo de poder sobre ti, es porque no me conoces tan bien como pensé». Había algo en su voz que hizo que Valeria lo mirara realmente. Sus ojos eran serios, vulnerables de una manera que no había visto antes. «¿Qué sientes por mí?», preguntó en voz baja. Santiago se quedó callado por un momento que se sintió eterno. «Respeto, admiración y algo más que no me atrevo a nombrar porque no sé si es correspondido». El corazón de Valeria comenzó a latir más fuerte. Habían estado bailando alrededor de esa conversación durante semanas, pero nunca habían cruzado la línea. «Santiago, trabajas para ti. Esto es complicado, lo sé, pero eso no cambia lo que siento». Valeria cerró los ojos. Cuando los abrió, Santiago estaba esperando. «Necesito tiempo para pensar», dijo. «Sobre todo, la operación, esto, lo que sea que esto sea». «Te doy todo el tiempo que necesites», respondió. «Pero por favor no dejes que tu orgullo mate a tu madre.
Caminaron hacia el metro en silencio. Cuando llegaron a la entrada, Santiago se detuvo. «Valeria, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Carla va a intentar algo grande pronto. Tengo información de que está moviendo piezas con el Consejo de Inversores. Ten cuidado». Valeria asintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras bajaba las escaleras del metro, pensó en la conversación que acababan de tener. Santiago había puesto sus cartas sobre la mesa, y ahora ella tenía que decidir qué hacer con esa información. Esa noche, en su pequeño departamento, Valeria se sentó en su cama con el teléfono en la mano. Tenía que tomar dos decisiones que cambiarían su vida para siempre. Primero, marcó el número de Rosa. «Dile al doctor que tendremos el dinero», dijo cuando su hermana contestó. «¿Cómo? ¿Conseguiste un préstamo?» «Algo así», respondió Valeria. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo. La segunda decisión tendría que esperar, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que estaba creciendo entre Santiago y ella, y eso la aterrorizaba más que cualquier sabotaje de Carla. 3 días después de aceptar el préstamo de Santiago, Valeria se encontró trabajando hasta tarde en la oficina. El dinero para la operación de su madre ya había sido transferido, y por primera vez en meses podía respirar tranquila, sabiendo que su familia estaba a salvo. Pero esa tranquilidad tenía un precio. Ahora le debía una cantidad considerable a su jefe, y la tensión entre ellos había cambiado de manera sutil pero innegable. Santiago había insistido en que fuera un préstamo formal, con documentos legales y una tasa de interés mínima. «Para que no haya malentendidos», había dicho. Pero Valeria sabía que había malentendidos de todos modos, solo que de un tipo diferente. Era casi las 9 de la noche cuando escuchó pasos acercándose a su cubículo. Esperaba ver a Santiago, pero en lugar de eso se encontró con Carla Méndez, impecablemente vestida incluso a esa hora tardía. «Trabajando hasta tarde otra vez», dijo Carla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué dedicada». «¿Necesita algo, señora Méndez?», preguntó Valeria, sin levantar la vista de su computadora. «En realidad, sí. Necesito que hablemos». Carla se sentó en la silla de al lado sin esperar invitación. Su perfume caro llenó el pequeño espacio del cubículo. «He estado observándote, Valeria, y he notado cosas interesantes. No sé a qué se refiere. Claro que sabes. Los cafés con Santiago, las reuniones privadas, el préstamo». Valeria sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabía Carla sobre el préstamo? «No sé de qué habla». Carla sacó su teléfono y le mostró una foto. Era Valeria y Santiago en la cafetería de la Condesa, inclinados el uno hacia el otro, hablando intensamente. «Tengo más fotos, y tengo información sobre transferencias bancarias recientes. Cantidades importantes». Valeria cerró su laptop lentamente. «¿Qué quiere? Quiero que renuncies mañana. Sin drama, sin explicaciones. Simplemente te vas». «No». La palabra salió más fuerte de lo que Valeria había planeado. Carla arqueó una ceja. «¿Perdón?» «Dije que no. No voy a renunciar». Carla se inclinó hacia adelante, su voz convertida en un susurro amenazante. «Entonces tendré que mostrarle estas fotos al consejo directivo, junto con la información sobre el préstamo. ¿Sabes lo que pensarán? Que la pobrecita de Oaxaca está durmiendo con el jefe para conseguir favores». Valeria se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. «Usted no sabe nada sobre mí o sobre mi relación con Santiago. Sé lo suficiente. Y sé que tu carrera aquí terminará en el momento en que esas fotos lleguen a las manos correctas». En ese momento, ambas escucharon pasos acercándose. Santiago apareció al final del pasillo, con su chaqueta sobre el hombro y una expresión de sorpresa al verlas. «¿Todo bien aquí?», preguntó acercándose. Carla se puso de pie con una sonrisa brillante. «Por supuesto, Santiago. Solo estaba felicitando a Valeria por su excelente trabajo en el proyecto rural». Santiago miró entre las dos mujeres, claramente sintiendo la tensión en el aire. «Carla, ¿puedo hablar contigo en mi oficina?» «Claro», respondió Carla, pero antes de alejarse, se volvió hacia Valeria. «Piensa en lo que hablamos. Tienes hasta mañana al mediodía». Cuando se fueron, Valeria se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar.
Carla tenía razón en una cosa. Si esas fotos llegaban al consejo directivo, su reputación quedaría destruida, sin importar cuál fuera la verdad. 15 minutos después, Santiago regresó solo. Su expresión era sombría. «¿Qué te dijo?», preguntó sin rodeos. Valeria le contó toda la conversación, incluyendo las fotos y las amenazas. Santiago escuchó en silencio, su mandíbula tensándose progresivamente. «Esto se acabó», dijo finalmente. «Carla ha cruzado todas las líneas posibles. Santiago, no puedes hacer nada drástico. Ella tiene a su padre en el consejo, tiene poder real. Y yo soy el CEO de esta empresa», respondió con una frialdad que Valeria no había escuchado antes. Es hora de que Carla aprenda eso. Al día siguiente, Valeria llegó a la oficina esperando encontrar una convocatoria de renuncia en su escritorio. En lugar de eso, encontró un correo electrónico dirigido a toda la empresa. «Estimados colegas, efectivo inmediatamente. Carla Méndez ha sido removida de su posición como directora de marketing. Su último día en la empresa es hoy. Cualquier consulta sobre esta decisión debe dirigirse directamente a mi oficina. Santiago Robles, CEO». El murmullo que recorrió la oficina fue inmediato. Valeria vio a Carla salir de su oficina con una caja de cartón, escoltada por seguridad. Cuando pasó junto al cubículo de Valeria, se detuvo. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. «Mi padre no va a permitir que esto quede así». Pero por primera vez Valeria no se sintió intimidada por las amenazas de Carla. «Quizás no», respondió, «pero ya no es su problema, es el mío». Esa tarde Santiago apareció en su cubículo con 2 tazas de café. «¿Cómo te sientes, Om?», preguntó. «Libre», admitió Valeria, pero también asustada. Carla tenía razón sobre una cosa. Su padre no va a dejar que esto pase. «Que venga», dijo Santiago sentándose en la silla junto a ella. «Estoy cansado de que la gente piense que puede manipular esta empresa usando conexiones familiares». Valeria lo miró realmente por primera vez desde la conversación sobre el préstamo. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué arriesgaste tu posición por mí?». Santiago se quedó callado por un momento, girando su taza entre sus manos. «Porque ya no puedo fingir que esto es solo profesional», admitió. «Y porque si no podía protegerte de Carla, entonces, ¿qué tipo de hombre soy?». Valeria sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «Santiago, no tienes que decir nada ahora», la interrumpió. «Solo quería que supieras dónde estoy parado». Esa noche, mientras Valeria caminaba hacia el metro, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. La guerra con Carla había terminado, pero otra batalla completamente diferente estaba a punto de comenzar. Una batalla con sus propios sentimientos y con la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Qué pasaría si dejaba de resistirse a lo que estaba creciendo entre Santiago y ella? Habían pasado 2 semanas desde la salida de Carla, y la oficina había encontrado un nuevo ritmo. Valeria se sentía más cómoda en su trabajo, más segura de su lugar en la empresa. Pero había algo más que había cambiado. La tensión entre ella y Santiago había crecido hasta convertirse en algo casi tangible. Sus conversaciones eran más largas, sus miradas duraban más de lo profesionalmente apropiado, y había momentos de silencio cargados de palabras no dichas. Valeria sabía que estaban al borde de algo que cambiaría todo, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Era viernes por la noche, y Valeria trabajaba en los números finales de su proyecto rural cuando Santiago apareció en su cubículo. «¿Otra vez hasta tarde?», preguntó, aflojándose la corbata. «Solo terminando algunos detalles. La presentación final es el lunes». Santiago miró su reloj. «Son casi las 9. Vamos, te llevo a casa». «No es necesario, el metro...». «Valeria», la interrumpió, «son las 9 de la noche de un viernes. Déjame llevarte a casa». Valeria cerró su computadora. Algo en el tono de Santiago le decía que no era una oferta casual. El auto de Santiago era elegante, pero no ostentoso, un sedán negro que olía a cuero y a su colonia. Mientras manejaba por las calles de la ciudad, pusieron música suave y hablaron de cosas cotidianas. El proyecto, el clima, los planes para el fin de semana. Pero cuando llegaron al edificio de Valeria, ninguno de los dos hizo ademán de salir del auto.
Valeria, dijo Santiago finalmente, apagando el motor. Necesito decirte algo. Ella se volvió hacia él en el asiento del pasajero. Te escucho. Estos meses trabajando contigo, conocerte, ha cambiado algo en mí, comenzó, con una vulnerabilidad en la voz que ella no había escuchado antes. Llevo años construyendo paredes, convenciéndome de que el trabajo era suficiente, de que no necesitaba nada más. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Santiago, déjame terminar, pidió. He estado con mujeres antes, pero siempre sabía que era temporal. Siempre había una parte de mí que se mantenía separada, segura. Contigo es diferente. Contigo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Santiago la miró directamente a los ojos. Miedo de que si me permito sentir esto completamente, si me permito necesitarte, voy a perder el control sobre todo lo que he construido. Miedo de que no sepa cómo ser vulnerable. Valeria estiró la mano y tocó la de él sobre el volante. ¿Sabes qué me da miedo a mí?, dijo en voz baja. Que pienses que porque me ayudaste con el dinero para mi madre, me debes algo, o que yo te debo algo. ¿Es eso lo que piensas? A veces. Y me da miedo que lo que siento por ti esté mezclado con gratitud, y no sepa dónde termina una cosa y empieza la otra. Santiago volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Valeria, lo que siento por ti empezó mucho antes del préstamo. Empezó el día que te vi defenderte sola en esa sala de reuniones, cuando te pusiste mi blazer y diste la mejor presentación que había escuchado en meses. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, preguntó ella. ¿Qué hacemos con lo que está pasando entre nosotros? Santiago se quedó callado por un momento, estudiando sus manos entrelazadas. Para mí, el amor no es destino, dijo Valeria finalmente. Es elección, cada día. Y tengo miedo de elegir mal, de elegir por las razones equivocadas. ¿Y si elegimos juntos?, preguntó Santiago. ¿Y si en lugar de tener miedo decidimos ser valientes? Valeria lo miró. En la luz tenue del auto, Santiago no se veía como el CEO poderoso que comandaba reuniones de consejo. Se veía como un hombre que tenía tanto miedo como ella, pero que estaba dispuesto a arriesgarse. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó. Que dejemos de fingir que esto es solo profesional, que veamos qué pasa si somos honestos sobre lo que sentimos. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella, una barrera que había estado manteniendo con tanto cuidado. Está bien, susurró, pero con condiciones. ¿Cuáles? Nada cambia en el trabajo. Sigo siendo tu empleada. Tú sigues siendo mi jefe. Si esto no funciona, no afecta mi carrera. Hecho. Y si en algún momento sientes que esto es por gratitud, o que estoy contigo por el dinero o el poder, me lo dices. Directamente. Hecho. Valeria respiró profundo. Y una más. Vamos despacio. Muy despacio. Santiago sonrió, y fue la primera sonrisa completamente relajada que Valeria había visto en él. Despacio está bien. Se quedaron mirándose en el silencio del auto. Valeria se dio cuenta de que Santiago se estaba acercando lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero no quería alejarse. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y frágil. Pero cuando Valeria respondió, algo cambió. Santiago profundizó el beso, y ella sintió años de soledad y miedo derritiéndose. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Santiago, su frente apoyada contra la de ella. No, admitió Valeria, pero voy a hacerlo. Santiago rió suavemente. Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en mi vida. Valeria se bajó del auto, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia la ventanilla. Santiago, gracias por ser paciente conmigo. Gracias por ser valiente, respondió él. Mientras subía las escaleras de su edificio, Valeria sabía que acababa de cruzar un punto de no retorno. Por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. La asustaba de una manera completamente diferente, y eso se sentía como progreso. 6 meses después del beso en el auto, Valeria despertó en un apartamento que ya no se sentía extraño. La luz del sol entraba por las ventanas grandes del dormitorio, iluminando las cajas de libros de Santiago, mezcladas con las suyas,
la ropa de ambos colgada en el mismo closet, las tazas de café de la mañana anterior aún en la mesa de noche. Se habían mudado juntos hacía 3 meses, no al penthouse que Santiago tenía en Polanco, sino a un apartamento de 2 habitaciones en la Roma Norte. Neutral, había dicho él, un lugar que sea nuestro, no mío o tuyo. Santiago ya no estaba en la cama. Valeria escuchó ruidos en la cocina y el aroma de café recién hecho. Se puso una de sus camisas y caminó hacia la sala, donde lo encontró preparando el desayuno con música suave de fondo. «Buenos días», dijo, abrazándolo por detrás. «Buenos días, dormilona», respondió inclinándose para besarle la frente. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en meses». Era verdad. Desde que habían comenzado a vivir juntos, Valeria había dormido más profundamente que nunca. No solo porque se sentía segura, sino porque había encontrado una paz que no sabía que estaba buscando. Su relación había progresado con la lentitud que ella había pedido, pero con una solidez que los había sorprendido a ambos. No había habido drama, no había habido gran gestos románticos. En lugar de eso, había habido conversaciones largas los domingos por la mañana, risas compartidas mientras cocinaban juntos, el silencio cómodo de 2 personas que habían aprendido a existir en el mismo espacio sin perderse a sí mismas. «¿Cómo va tu proyecto de inclusión?», preguntó Santiago sirviendo café en 2 tazas. 3 meses atrás, Valeria había propuesto un programa piloto para contratar y mentorear a estudiantes de bajos recursos. Santiago no solo había aprobado la propuesta, sino que había conseguido que el consejo directivo destinara un presupuesto considerable para el programa. «Tenemos 8 estudiantes en el programa ahora», respondió, sentándose en la barra de la cocina. 3 de ellos ya consiguieron ofertas de trabajo para después de graduarse. «Estoy orgulloso de ti», dijo Santiago, y Valeria sintió el calor familiar en el pecho que le provocaba cuando él decía esas palabras. «¿Y tú? ¿Cómo va tu experimento de trabajar menos horas?» Santiago había hecho cambios dramáticos en su rutina laboral, había delegado más responsabilidades, había contratado a un director de operaciones y había puesto límites estrictos sobre trabajar fines de semana. «Es extraño», admitió. «Pero bueno, ayer tuve tiempo de leer por placer. No me había pasado en años». Se sentaron juntos en el sofá con sus cafés, mirando por las ventanas hacia la calle que comenzaba a llenarse de vida. Era sábado y tenían todo el día por delante sin obligaciones. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?», dijo Valeria, acurrucándose contra el hombro de Santiago. «¿Qué?» «Que es aburrido», rió, «en el buen sentido. Que no tengo que estar constantemente demostrando que merezco estar aquí». Santiago acarició su cabello. «¿Te refieres al apartamento o a la relación?» «A ambos». Se quedaron en silencio por unos minutos, simplemente existiendo juntos. Valeria pensó en lo lejos que había llegado desde aquel primer día humillante en la sala de reuniones, no solo profesionalmente, sino personalmente. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Extrañas tu vida anterior? La soledad, el control total, no tener que considerar a otra persona?» Santiago consideró la pregunta seriamente. «A veces extraño la simplicidad», admitió, «pero no extraño la vacuidad. No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que la llené contigo». Valeria se incorporó para mirarlo. «¿Y no te da miedo que esto se vuelva rutina? ¿Que nos volvamos complacientes?» «Me da más miedo la alternativa», respondió. «Me da miedo volver a estar solo». Era una admisión vulnerable, del tipo que Santiago rara vez hacía incluso ahora. «No vas a estar solo», dijo Valeria, tomando su mano, «pero tampoco vas a perder tu independencia. Esto no es de fusionarse completamente, es de elegir compartir. ¿Y tú? ¿No extrañas tu independencia?» Valeria pensó en la pregunta. Había renunciado a muchas cosas al mudarse con Santiago. La libertad de tomar todas las decisiones sola, la simplicidad de no tener que coordinar horarios con otra persona, la capacidad de desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. «Extraño la simplicidad de estar sola», dijo finalmente, «pero no extraño la soledad, y he aprendido que puedo ser independiente y estar en una relación al mismo tiempo. Solo tengo que ser más intencional sobre ello». Santiago sonrió. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?
Que nunca dejaste de ser tú misma. Incluso cuando todo cambió, incluso cuando nos enamoramos, seguiste siendo Valeria. No trataste de convertirte en quien pensabas que yo quería que fueras. Es porque nunca me pediste que cambiara, respondió. Me amaste exactamente como soy. Y tú me amaste cuando aún estaba aprendiendo cómo ser humano. Se besaron, un beso lento y familiar que sabía a café y a sábado por la mañana. ¿Qué quieres hacer hoy?, me preguntó Santiago. Nada importante, respondió Valeria. Tal vez caminar por el parque, comprar ingredientes para cocinar juntos, leer en el sofá. Suena perfecto. Y era perfecto, pensó Valeria. No porque fuera dramático o apasionado, sino porque era real. Porque habían construido algo sólido y silencioso, algo que podía soportar los días ordinarios tanto como los extraordinarios. Por primera vez en su vida, Valeria había encontrado un lugar donde no tenía que luchar por pertenecer. Simplemente pertenecía. 2 años después, un domingo por la mañana de octubre, Valeria despertó antes que Santiago. Se quedó en la cama unos minutos, observándolo dormir. El cabello se le había puesto más gris en las sienes y tenía líneas nuevas alrededor de los ojos que aparecían cuando sonreía mucho. Se veía más joven dormido, más relajado de lo que jamás había estado en la oficina. Se levantó sin hacer ruido y preparó café para los dos. El apartamento se había llenado de vida durante estos años, plantas que Santiago había aprendido a cuidar, libros en español e inglés mezclados en las repisas, fotos de viajes que habían tomado juntos, una manta que la madre de Valeria les había tejido cuando finalmente había conocido a Santiago. Esa visita había sido un momento decisivo. Santiago había viajado con ella a Oaxaca, había dormido en la casa humilde de su familia, había comido en la mesa de plástico donde Valeria había hecho la tarea durante su infancia. Su madre, ya recuperada de su operación, había observado a Santiago con ojo crítico durante 3 días antes de finalmente decirle a Valeria: «Este hombre te mira como si fueras un milagro, pero también te respeta. Eso es raro». Santiago apareció en la cocina en pijama, con el cabello despeinado y una sonrisa somnolienta. «Buenos días, amor», murmuró, besándola en la mejilla. Se habían acostumbrado a estos rituales matutinos. Santiago leía las noticias en su tablet mientras Valeria revisaba sus emails del programa de inclusión, que ahora había crecido a 50 estudiantes y había sido adoptado por otras empresas tecnológicas en la ciudad. «Mira esto», dijo Valeria, mostrándole la pantalla de su laptop. María José, la chica de la primera generación del programa, acaba de conseguir una promoción a supervisora en su empresa. Santiago sonrió con orgullo genuino. «¿Cuántos van ya este año? 12 promociones, 8 cambios de trabajo a mejores posiciones y 3 que están empezando sus propias empresas. Tu proyecto se está convirtiendo en un movimiento». Valeria sintió la satisfacción familiar que le daba ver a otros jóvenes encontrar oportunidades que ella había tenido que luchar tanto por conseguir. «¿Sabes qué es lo más gratificante?», dijo. «Que ya no se trata solo de mí. Ya no soy la única persona diferente en estos espacios». Se movieron a la terraza con sus cafés. Santiago había insistido en que el apartamento tuviera un espacio exterior y habían convertido la terraza en un pequeño jardín urbano con plantas y una mesa para 2. La ciudad se extendía ante ellos, despertando lentamente. Desde ahí podían ver el edificio de Technovision a la distancia, donde habían pasado tantas horas construyendo no solo sus carreras, sino también su relación. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, notando su silencio. «En que nunca imaginé que mi vida pudiera ser tan tranquila», respondió. «Durante tanto tiempo luché tanto por sobrevivir, por demostrar que merecía estar en ciertos espacios, que no sabía cómo se sentiría simplemente existir sin luchar». Santiago extendió su mano sobre la mesa y ella la tomó automáticamente. «¿Y cómo se siente?». «Se siente como libertad, pero una libertad diferente de la que pensaba que quería». «¿Diferente cómo?». Valeria pensó por un momento. Antes pensaba que la libertad era no necesitar a nadie, no depender de nadie. Pero esta libertad es elegir a quién necesitar, elegir en quién confiar, elegir con quién construir algo. Santiago apretó suavemente su mano.
¿Sabes qué me dijiste una vez que no he podido olvidar? Preguntó. ¿Qué? Que el amor es elección, no destino. Cada día. Ha resultado ser la cosa más cierta que alguien me ha dicho jamás. Valeria sonrió. Se acordaba de esa conversación en el auto, que ahora se sentía como si hubiera pasado en otra vida. Sigue siendo cierto, dijo. Cada día elijo esto. Elijo confiar en ti. Elijo construir algo contigo. Elijo creer que merezco ser amada exactamente como soy. Y cada día yo elijo verte realmente, respondió Santiago. No la versión de ti que podría impresionar a otros, no la versión que crees que debería ser. Solo a ti. Se quedaron en silencio mirando la ciudad despertar. Un par de pájaros se posaron en la barandilla de la terraza, piaron por unos segundos y siguieron volando. Santiago, hay algo que nunca te he dicho, dijo Valeria finalmente. ¿Qué? Nunca me había sentido tan en paz como me siento contigo. Santiago se inclinó hacia adelante y besó su mano. Yo dirigí empresas durante años, dijo en voz baja. Comandé equipos, tomé decisiones que afectaron cientos de vidas, construí algo que creía que era importante. Pero tú fuiste la primera persona que me enseñó a ser humano. Valeria sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas. ¿Sabes qué? Dijo, limpiándose los ojos con una sonrisa. Creo que al final encontramos exactamente lo que no sabíamos que estábamos buscando. La cámara imaginaria se alejaba lentamente, mostrando a dos personas en una terraza, tomando café en una mañana de domingo. No había música dramática, no había declaraciones grandiosas de amor eterno, solo había vida. Vida real, con sus cicatrices y sus silencios, con sus momentos ordinarios que se volvían extraordinarios simplemente porque eran compartidos. Y a veces, eso es más que suficiente. A veces, eso es todo. ¿Te identificaste con la historia de Valeria y Santiago? Esta historia nos muestra que el amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales y grandes gestos románticos. A veces llega silenciosamente, en una taza de café compartida, en la defensa de alguien que apenas conoces, en la decisión diaria de elegir construir algo juntos. Valeria nos enseña que podemos mantener nuestra identidad y dignidad incluso cuando aceptamos ayuda. Y Santiago demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta hacia conexiones reales. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que merece ser amado exactamente como es. Suscríbete al canal si quieres más historias que celebren el amor auténtico, la superación personal y la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Valeria y Santiago?